mensaje especial, lo citamos a las 11 de la mañana porque la prédica va a durar 4 horas el día de hoy, entonces qué bueno que llegaron temprano. No, ya me lo dejaron peor, creo que ahí va mejorando un poquito ya el audio, ya no sé si ustedes atrás escuchan bien o no. ¿Sí? Por ahí dijeron que no, y entonces ¿cómo saben, cómo escucharon lo que pregunté si no escuchan? Eso me encanta cuando dices, ¿escuchan atrás? No, entonces ¿cómo saben que estoy preguntando eso? Y bueno, voy a poner en serio mi cronómetro porque no vaya a ser que crea que es el servicio de las 2 y diga, ay, ya tenemos súper buen tiempo, ¿verdad? Y les recordamos también, creo que ya se los comentó el pastor Yoshi, que la siguiente semana, que es día 1, también tendremos un servicio único y especial a las 11 de la mañana. Y quiero compartir con ustedes un mensaje especial el día de hoy. Hace 15 días que compartí aquí con ustedes el mensaje que les compartí, se tituló Celebremos la Navidad. Y la semana pasada el pastor Yoshi también habló acerca de la Navidad. Y quisimos compartirlo antes, aunque el día perfecto es hoy, que es el 25, ¿verdad? Justamente el día de la Navidad. ¿Por qué? Porque muchas personas tenían dudas honestas acerca de la Navidad. Entonces quisimos aclarar todas las dudas de por qué la celebramos, y el origen está en Roma y antes, dicen algunos, tenía esta celebración un origen pagano, y todo esto que ya no vamos a tratar el día de hoy porque ya fue aclarado hace 15 días, ¿verdad? Y que es el nacimiento, y que si el árbol es del diablo, el pobre árbol también ya lo andaban satanizando, ¿verdad? El arbolito, que es del diablo, no es del bosque, no es del diablo. Y ahí está en la mesa de materiales este mensaje bastante interesante, celebremos la Navidad. Y hoy quiero compartir con ustedes más una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en estos días, pues para muchos son tiempos de alegría, de gozo, de ver a seres queridos, de recibir regalos, de recibir aguinaldos y muchas cosas que cambian la actitud de muchas personas, también es cierto que pone a algunos nostálgicos. ¿Por qué? Porque los tiempos no han sido tan buenos como ellos quisieran o como ellos esperaban. Como un pastor que le gusta estar cercano a la congregación, es decir, que siempre estamos disponibles para ustedes, semana a semana pues atendemos a varios hermanos y familias y matrimonios en consejería. Hay a veces pastores pues que acaban de predicar y parece que vino el rapto, ¿no? Porque desaparecen y ya no los ves más, ¿no? Y aunque nos dé risa, pues bueno, conocemos de ministerios que si tú quieres algún día sentarte a platicar con el pastor, tienes que ser uno de los miembros VIP de su congregación y dar ofrendas de miles de dólares al mes y comprometerte y tener una membresía para que entonces puedas cenar con ellos y platicar con ellos, y cosas como estas absurdas y ridículas, ¿no? Cuando el pastor pues siempre tiene que estar dispuesto a atender las necesidades de la iglesia que está pastoreando. Y es en estas consejerías, en estas pláticas con hermanos, con familias, donde nos enteramos también pues del sentir que hay en el corazón de muchos, del desánimo, de los conflictos, de los problemas que en cada área de su vida muchos están enfrentando, espiritualmente algunos afligidos porque no logran acercarse a Dios, emocionalmente destrozados por los problemas que están pasando en casa, en su matrimonio, con los hijos, con los padres, económicamente muchos también pasando tiempos difíciles. Entonces llegan estas celebraciones y algunos celebran por inercia, pasan a Navidad y es como una forma de evadirse de su realidad, pero al cabo de 2-3 semanas están exactamente en el mismo lugar que empezaron en estas fechas en el mes de diciembre. Algunos lo ven como una nueva oportunidad, viene un nuevo año, un nuevo comienzo, pero al cabo de unos meses vuelven a lo mismo, y de ahí que te encuentras que algunas personas te enseñan su lista de propósitos de año nuevo y son exactamente los mismos propósitos de hace 10, 15 años atrás. Tienen 15 años que están proponiéndose bajar de peso, ponerse a dieta, hacer ejercicio, buscar a Dios, hacer un negocio, cambiar al mundo, predicar la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos encontramos también con personas que de plano dicen, pues yo no tengo nada que celebrar, que están tristes, que están desanimadas, que están pasando pues conflictos muy fuertes, familiares que perdieron a seres queridos. Y es por esta razón que yo quiero compartir hoy con ustedes un mensaje especial para que podamos verdaderamente disfrutar estas fiestas, y que no sea solamente un mensaje que nos ayude a disfrutar estas fiestas, sino que nos ayude a disfrutar el resto de nuestras vidas, creyendo que no importa lo que hayamos pasado, no importa cuál sea incluso tu presente, hay en el Señor una nueva oportunidad. Y quiero basarme en la historia
de un hombre que estaba en este contexto, exactamente la misma situación. Venía, como te voy a contar con un poco más de detalle más adelante, de haber pasado tiempos atrás muy malos, muchos conflictos en diferentes áreas de su vida. Algunos incluso podrían considerarlo como episodios trágicos en su vida. Llega a su presente y tampoco tenía un buen presente en el momento que Dios le da la palabra que hoy vamos a estudiar. Y al igual que él, nosotros a lo mejor no nos sentimos bien en nuestro presente, en el mundo que nos rodea. Muchos a lo mejor están viendo todavía atrás a las tragedias del ayer, las tragedias del pasado, y es en este contexto que el Señor se presenta a dar una palabra de ánimo, a decirle que a pesar de su pasado, de su presente, no había terminado con él, y le da una palabra de ánimo para que él aprovechara esta nueva oportunidad. Y es así como yo quiero titular a este mensaje: una nueva oportunidad. Que aprovechemos este día y el nuevo año que se avecina como una nueva oportunidad, porque aunque tal vez las cosas no estén tan bien como tú esperabas, aunque el pasado tal vez no haya sido el que tú hubieras querido tener, la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y Él es hecho una nueva criatura. Y hoy que nosotros recordamos que nuestro Salvador vino al mundo, también tenemos que recordar que Él vino para que tú y yo fuéramos transformados. Él nació hace 2000 años en el vientre de María aproximadamente. Digo, nació en forma de hombre porque Él ya existía, Él es eterno, y de eso hablamos también hace un par de semanas. Pero ¿sabes algo? Él puede también nacer en nuestro corazón y ahora, a través de ese nacimiento, hacer que tú y yo también nazcamos de nuevo, que tengamos una nueva naturaleza, que tengamos la vida eterna, que tengamos una nueva esperanza, que seamos adoptados como hijos de Dios y que esto nos brinde esperanza. Yo espero que este mensaje, una nueva oportunidad, pueda cumplir con este propósito, que permitan a quienes no lo han permitido que el Señor venga a su corazón a nacer en sus vidas otra vez, y que ustedes puedan nacer de nuevo también, y que esta nueva oportunidad puedan aprovecharla y no sea una palabra que se quede para el día de hoy, para mañana, para un mes, para una semana, que no sea como la lista de propósitos de Año Nuevo de hace 20 años que acabó en la basura, sino que esta palabra se afirme en nuestros corazones y pueda darnos una verdadera esperanza. Yo cuando hablo de esperanza, de ánimo, me gusta que sea verdadero, porque la Biblia en Ezequiel 33 condena a aquellos profetas que profetizaban, es Jeremías 23, aquellos profetas que alimentaban al pueblo con vanas esperanzas. Entonces hay esperanza verdadera sustentada en la palabra y hay esperanza vana, y creo que esta es una verdadera porque está sustentada por la palabra de Dios y porque ha sido confirmada por el Señor en mi corazón. Yo en la semana que meditaba acerca de qué es lo que compartiría en este día, mi intención desde un punto de vista, una perspectiva humana, era compartir algo relacionado 100% al nacimiento de Jesús, pero no me lo permitió el Señor. Y decidí dejar entonces el mensaje que había compartido hace 15 días como el único especial de Navidad que compartiría en este año. Y Él pone en mi corazón compartir con ustedes esta palabra de ánimo, y creo que Él sabe que muchos la necesitan, que muchos tal vez el día de ayer se daban un abrazo y sonreían y feliz Navidad, pero tal vez por dentro su actitud, su sentir es otra, y es mi deseo que esto sea un regalo de parte de Dios para ustedes, que pueda cambiar ese sentir y que pueda traer una verdadera esperanza. Este hombre del que estoy hablando, para no redondear más este asunto e irnos al grano con el mensaje, es Josué. Josué, cuando Dios le llama y le da la palabra que hoy estudiaremos, venía de haber pasado más de 50 años, aproximadamente unos 60 años de tragedias. ¿Por qué me atrevo a decir que 60 años si no se menciona su edad en este punto de su vida? Porque Josué es uno de los que conocemos como espías, que realmente la palabra que se utiliza principal no tiene nada que ver con espías, pero le llamamos así porque cuando Israel sale de Egipto, tú recuerdas que Moisés envía a un representante de cada una de las tribus de Israel, era un líder, un principal, era alguien que ellos escogieron, y le llamamos espía, le conocemos como espía porque fueron a espiar la tierra de Canaán.
Y es uno de los dos, él y Caleb, los que al regresar le dan al pueblo un buen reporte acerca de la tierra de Canaán. Saben que hay gigantes, murallas, ejércitos, pero Dios estará con nosotros, no se preocupen, lo vamos a hacer pedazos. Pero gracias a los otros 10 espías o a los otros 10 líderes que llegan a decir, no, está muy difícil, a comparación de ellos somos como langostas, no se va a poder, es muy complicado conquistar la tierra de Canaán. El pueblo de Israel no le cree a Dios, y hablamos de 600,000 hombres más sus mujeres y sus hijos, o sea, más de 2 millones de personas que salen de Egipto, que venían de 400 años de esclavitud y que se quedan tirados en el desierto y que vagaron 40 años más gracias a su incredulidad. Josué, cuando entra a espiar la tierra de Canaán, tenemos que entender, no podía ser ni una persona de una edad muy avanzada, porque tenía que ser alguien con una fortaleza física que en dado caso que se requiriera pelear lo pudiera hacer, o correr lo pudiera hacer, y tampoco podía ser un niño. Tenía que ser algún joven de unos 18, 20, 25 años aproximadamente. Tomen en cuenta esto porque antes de él ir de espía a la tierra de Canaán, había vivido todos esos años previos, ¿cómo? Como esclavo. Él nace en una generación de esclavos. Imagínate nacer y que tus padres, tíos, abuelos, bisabuelos y ahora tú, tu pasado, tu presente y tu futuro sea el de ser esclavo. Esclavo en este caso de los egipcios. Cuando por fin Dios los libera, teniendo Josué esta edad aproximada que ya mencionamos, y el por qué, él ve una nueva oportunidad, una luz al final del túnel, una esperanza. Y él entra a la tierra de Canaán y él le cree a Dios y él se emociona. Pero resulta que por culpa de la incredulidad del pueblo se queda otros 40 años ahora dando vueltas en un desierto. Si a ti te fastidia a veces quedarte encerrado en casa o no salir de Toluca o de Mexicalcingo o donde quiera que tú vivas, imagínate 40 años dando vueltas en un desierto. Es por eso que te digo que en este punto de su vida él tenía ya aproximadamente unos 60 años. Y muchos en su lugar hubieran estado desanimados, derrotados, amargados, algunos hubieran quitado la vida. Sin embargo, Dios considera que no era todavía demasiado tarde y le ven a dar esta palabra de ánimo a punto de entrar él a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque justo antes de entrar resulta que para terminar de rematar con su vida, Moisés, que era su líder, su guía, su pastor, era prácticamente su padre, porque recuerda que en el desierto murió la primera generación de incrédulos y únicamente quedaron Josué y Caleb de esa generación, y Dios promete que nadie de esa generación iba a entrar a la tierra de Canaán. Así que los padres de Josué también ya no estaban presentes, ya habían padecido en el desierto, así que Moisés era como su padre y le había prometido que iba a entrar, pero también comete un error que le cuesta la entrada a la tierra de Canaán. Tampoco entró Moisés, y toma en cuenta que él había sido su líder, su guía, no solamente de Josué, sino de todo el pueblo. Los últimos 40 años descansaban en él, en que el Señor le guiaba a él, le dirigía a él, y a través de la bendición que Dios les daba, tenían carne, pan, agua, vestido, la protección de Dios en medio del clima tan hostil del desierto. Y entonces Josué estaba confiado, por fin vamos a entrar, y resulta que Moisés muere. Josué se desanima a tal grado que Dios tiene que darle esta palabra de ánimo. Yo no sé cuántos se identifican en alguna de las facetas de la vida de Josué. A lo mejor algunos dicen, al igual que él, mi niñez, mi infancia, mi adolescencia tampoco fue tan buena y no nacieron siendo esclavos, pero sabemos de familias que tienen problemas porque no han superado esos golpes emocionales, incluso matrimonios que son violentos. ¿Por qué? Porque recibieron violencia y no ha habido sanidad en sus vidas, porque tuvieron padres golpeadores, tuvieron tíos que tal vez abusaron de ellos, tuvieron tal vez madres que les insultaban, que les golpeaban con sus palabras. A lo mejor no tuvo que haber una violencia física, pero sí verbal, y están como Josué también recordando su pasado, y su pasado no fue bueno. Algunos se identifican con Josué en esos 40 años del desierto. ¿Tú crees que hay cosas en tu vida que no salieron bien por culpa de los demás? Porque aquí no es que él no le creyó a Dios, él le creyó a Dios, pero fueron los demás los que no creyeron, y por culpa de ellos él se quedó en el desierto. Y hay personas también que dicen, es que por culpa del fraude que me hizo él, por culpa de ese tío, por culpa de ese pastor, por culpa de ese jefe injusto, por culpa de ese gobernante, por culpa de ese ex esposo, esa ex esposa, pensamos que los demás tienen el poder de fastidiarnos la vida, y creemos que son otros los responsables de que nosotros hayamos pasado tanto tiempo en el desierto. Algunos miran su presente y, al igual que Josué, han perdido seres queridos o han perdido cosas en su vida que amaban. Al igual que él perdió a Moisés, hay familias, hay hermanos que han perdido
al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, incluso algunos hijos, algunos a lo mejor no a familiares, pero han perdido bienes materiales, han perdido su empleo, y todo eso tal vez los tiene como Josué. Él era el líder y tenía que aparentar frente a todos que todo estaba bien, pero estaba por dentro deshecho. Sé que muchos, a pesar de ese abrazo y feliz Navidad y lo que quieras, por dentro no están como ellos hace algunos años hubieran querido estar. Y es por eso que quiero compartirte este mensaje que Dios le da a Josué y que es para nosotros, porque la palabra de Dios es para todos y es útil para enseñar y para corregir y redarguir, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, Dios quiere con su palabra prepararte para seguir adelante. En este contexto, Josué capítulo 1, él recibe esta palabra de parte de Dios. Aconteció después, Josué capítulo 1, versículo 1, de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa, dice el versículo 2, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Quiero leer primero todos los primeros versículos y luego meditar uno por uno. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, mira que te mando, por tercera vez le dice, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Lo primero que Dios le dice a Josué, ¿qué es? Medita mi palabra, esfuérzate, sé valiente. ¿Están seguros que es lo primero que le dijo? No, Señor. A mí me llama mucho la atención que lo primero que Dios le dice no es esfuérzate, sé valiente, medita mi palabra, guarda mi palabra, habla mi palabra, no temas, no desmayes, porque son justamente los consejos que a veces damos. Cuando alguien está mal, está pasando algún problema, no, mira, ponte a orar, lee la Biblia, esfuérzate, no tengas miedo, el Señor está contigo. Pero Dios, que es el que aquí está hablando, lo primero que le dice a Josué es, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate. Es lo primero que le dijo, levántate. Y lo que yo he visto con el paso del tiempo es que le puedes decir a muchas personas, ten paz, confía en Dios, lee la palabra, ponte en oración. Pero si su actitud es de derrota y no le creen a Dios, de nada sirve lo que le estás diciendo, porque se quedan tirados. Lo primero que Dios le dice es, levántate. Todo lo que te voy a decir a continuación no sirve si tú no te pones de pie y si tú no crees que no he terminado contigo todavía. Él estaba derrotado, él estaba desanimado. La Biblia no tiene que decirlo explícitamente. Al decirnos que Dios se presenta y le dice a Josué, levántate, nos indica implícitamente que Josué estaba tirado, derrotado, desanimado. Dios no habla por hablar. Yo no imagino a Dios llegando con Josué, Josué, levántate, échale ganas. Y Josué, pero estoy bien, Señor. ¿No estás mal? No. Pero Moisés murió, ¿no estás triste? No, estoy a todo dar. Ay, perdón, era por si las dudas. Dios conoce nuestros corazones. Y lo primero que le dice es, Josué, levántate, tengo un plan contigo, no he terminado contigo, hay una tierra que conquistar, hay planes todavía para tu vida, quiero mostrar mi poder sobre ti, pero en esta condición en la cual te encuentras no se va a poder. Necesitas levantarme y creer que todavía hay una tierra que hay que conquistar, que todavía hay años buenos por delante. Sé que pasaste tiempos malos atrás, sé que extrañas a Moisés, sé que te quedaste en el desierto 40 años, que tal vez crees que por culpa de ellos tus planes se arruinaron, pero ¿sabes algo? Nada ni
nadie tiene el poder de arruinar los planes que yo tengo para tu vida. No los culpes a ellos, no he terminado contigo. Esos 40 años que tú crees que se tiraron a la basura, no te das cuenta que yo estuve forjando el líder que ahora va a tomar la tierra de Canaán. No fueron años tirados a la basura, porque con Dios no hay fracasos, con Dios únicamente hay lecciones. Fue una escuela en la cual yo forjé un líder, el líder que ahora va a reemplazar a Moisés y va a introducir este pueblo a la tierra de Canaán. Levántate, porque yo estoy contigo y tengo planes para tu vida. No veamos, queridos hermanos, los tiempos que hemos pasado, en los cuales tal vez sufrimos por culpa de otros, en los cuales tal vez nos quedamos en el desierto por culpa de otros, como pretextos para derrotarnos, para quedarnos en el piso, amargados, desanimados, diciendo: por él, por ella, por ellos estoy en el desierto. ¿Sabes algo? Los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan para bien. Y Dios te dice que todo eso puede encaminarlo a favor de sus propósitos en tu vida, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y a lo mejor eso que no entendiste lo vas a comprender, pero ahí tirado en el piso no lo vas a entender jamás. Necesitas, número 1, levantarte. Dice Dios: levántate. Pero es que perdí a mi papá, ¿sabes? Está bien. Pero es que perdí mi negocio, y es que perdí mi casa, y es que perdí a mi perico, lo que tú quieras. ¿Qué ganas con esa actitud? ¿Vas a cambiar el pasado? ¿Vas a hacer justicia? Deprimido, amargado, rencoroso, triste, desanimado. Si algo lograras con esa actitud, Dios diría: está bien, ahí quédate. Pero tienes que entender que no ganas absolutamente nada, que únicamente haces más grave el daño que ya te hicieron. Es que para qué celebro la Navidad si ya tú no sabes lo que yo he pasado, y que el doctor me dijo que estoy enfermo, y que el perro se fue de la casa y mi esposo me dejó. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que sea que hayas pasado. Es que Jesse, tú no entiendes. Tienes razón, yo no entiendo, pero Dios entiende. Dios sabe lo que estás pasando, Dios sabe lo que estás sintiendo, y Dios sabe que quedándote en esa actitud, en esa condición, no se va a resolver absolutamente nada. Número 1, dice Dios: tienes que levantarte y creer que no he terminado contigo, y que todavía hay planes buenos que tengo para ti por delante. Y que aproveches esta época en la cual estás recordando el nacimiento de mi Hijo Jesucristo, y que aproveches esta época en la cual también estamos a punto de celebrar un nuevo año que se avecina, como una nueva oportunidad para creer que el que comenzó en nosotros la buena obra, dice Filipenses 1, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, terminará hasta que Él venga. Pero la idea es que no se quede en obra negra, sino que permitas que el Señor avance, que permitas que el Señor reconstruya, que el Señor edifique. Josué, le dice Dios: levántate. No se quedó ahí el Señor, le dio razones por las cuales él tenía que levantarse. Versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate a la tierra que yo les doy. Dice: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Levántate, ¿por qué? Porque hay una tierra que conquistar. Levántate, ¿por qué? Porque tú no estás aquí únicamente de pasión en este mundo. Levántate porque hay un plan que tengo para ti, para tu vida, dice el Señor. Pero hay algo importantísimo que quiero resaltar aquí como segundo punto. Levántate a la tierra que, y subraya, yo les doy a los hijos de Israel. ¿Quién iba a dar esa tierra? ¿Quién le iba a conquistar? Josué. ¿Pero quién se las daba? Dios. Salomón decía que el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. O sea, cada quien sus cosas. Yo hago mi chamba, pero no voy a creer que el simple hecho de yo hacer lo que tengo que hacer es suficiente, sino que tengo que creer que sin el respaldo de Dios, todo mi esfuerzo es completamente en vano. Tú vas a conquistar, te vas a esforzar y vas a ser valiente, pero la tierra yo se las doy. Y es algo que no entendió la primera generación. Porque la primera generación, cuando llega, después de espiar la tierra de Canaán, el reporte que da a el pueblo de Israel es: no vamos a poder. Son muy grandes, tienen ejércitos, hay gigantes, tienen carros y tienen armas. Somos a comparación de ellos como langostas. Pregunta: ¿era cierto o era falso que ellos no iban a poder? Era completamente cierto. La pregunta es: ¿quién les dijo que se trataba de ellos? No vamos a poder. Tienes toda la razón. Vas a conquistar yo te la voy a entregar, les decía el Señor.
Y por eso Dios se encarga ahora de decirle a Josué: esa tierra yo se las doy a los hijos de Israel. La primera generación se quedó tirada porque sus palabras reflejaron lo que había en su corazón. No vamos a poder, es muy difícil. Creían que se trataba de lo que ellos iban a hacer. Nunca entendieron que se trataba de lo que yo iba a hacer, les dice el Señor. Y por eso Dios le dice a Josué ahora: tú no caigas en ese error y entiende, esa tierra yo soy el que se las doy. Esto nos muestra que la primera generación estaban confiando en ellos mismos, en sus fuerzas, en su sabiduría, en sus elementos, en sus herramientas, y no descansaron en Dios. ¿Y cuántas veces nos encontramos así? ¿Sabes por qué tantas personas no cumplen con sus propósitos? Porque lo intentan en sus fuerzas. Este año voy a vencer el pecado, voy a dejar de tomar, me voy a dejar de drogar, ahora sí voy a buscar a Dios, ahora sí voy a servir a Dios. Y a los 3 meses están igual o peor que antes. Ahora sí voy a pasar tiempo con mis hijos, ahora sí voy a amar a mi esposa. Y no han entendido que amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio, que son las cualidades del carácter o características que se requieren para cumplir con todos los propósitos que acaban de mencionar, dice Gálatas 5:22, son el fruto del Espíritu Santo. No han entendido que Filipenses 2 dice que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo estamos intentando en nuestras fuerzas y hemos olvidado la lección de antaño, que no es con ejército, ni con espada, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Zacarías capítulo 4, versículo 6. ¿Por qué muchos fracasan? Porque confían en sí mismos, en su poder para restaurar su matrimonio, en su sabiduría para hacer negocios, en su buena voluntad para por fin tener dominio propio y hacer ejercicio y ponerse a dieta. Confían en que ellos lo van a hacer y se olvidan que separados de Él, tú lo acabas de decir, Juan 15:5, absolutamente nada podemos hacer. Por eso Dios se encarga de decirle a Josué: espérate tantito. Número 1, levántate. Número 2, no te olvides, no se trata de ustedes, se trata de mí. Sin mí no pueden hacer nada. Yo le doy esta tierra a los hijos de Israel. Sin mí te vas a quedar en el desierto como tus antepasados, como tus antecesores. Conmigo vas a conquistar. ¿Qué es lo que le dice a continuación? Todo el territorio le describe geográficamente que Él iba a conquistar. Yo te quiero invitar a que todo aquello que has intentado una y otra vez, todo aquello que esté en tu lista de propósitos de año nuevo, los anhelos que hay en tu corazón, lo intentes, pero entendiendo que no puedes solo, que le necesitas a Él y que te rindas a Él. No que digas voy a ser perfecto, sino que te rindas a Él y que a pesar de tus errores, defectos, fallas, conflictos, te rindas a Él, experimentes su poder en tu vida, que te des cuenta cómo las cosas son tan radicalmente distintas cuando las intentas sin Dios o en Dios. Te quiero contar un ejemplo. Me ha llegado a pasar más de una ocasión, fácil podría recordar unas 4 o 5 veces. En mi trabajo, entre semana enseño la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones me ha tocado enseñar libros de la Biblia. A veces son series, a veces son libros. Y aquí me llegó a pasar 2 o 3 veces, y en Santa Fe también, allá con el libro de los Hechos, aquí con el primer y segundo libro de Samuel que llegamos a estudiar hace algunos años, antes de que nos fuéramos para allá, y ahora ya nos reintegramos aquí también. Me llegó a pasar que de repente llegaba el capítulo y versículo que me tocaba enseñar, y algunos de ustedes llegaron a ser testigos de esto, y yo leía la Biblia para preparar mi mensaje, y no encontraba absolutamente nada que enseñar. Decía, no, este es un pasaje meramente histórico, voy a resumir lo que ocurrió históricamente hablando y nos pasamos a lo que sigue. Y de repente yo reflexionaba en lo que estoy enseñando y decía, Dios, perdón, lo estoy intentando en mis fuerzas. A veces por el ajetreo de tanta actividad llegaba y abrimos y el mensaje y la pluma, y entendía de repente en qué estaba cayendo. Dios, perdón. Y antes de volverlo a leer, yo oraba. Dios, te pido que si hay algo de este pasaje que tú quieres enseñarme primeramente a mí y también a tu iglesia, que tú abras mi entendimiento, que tú me enseñes, Señor, que tú me des sabiduría, Padre, que yo pueda de aquí entender la lección, Padre, los principios que tú quieres que apliquemos a nuestras vidas. Tú guíame, tú enséñame, etcétera, etcétera, etcétera. Terminaba de orar, volví a leer el mismo capítulo, los mismos versículos de los cuales anteriormente había sido incapaz de extraer siquiera 20 minutos de enseñanza. Y empezaba a notar
y anotar y anotar y anotar. Y de aquello que yo en mis fuerzas fui incapaz de hacer un resumen de 20 minutos, salían 5 o 6 mensajes de 1 hora cada uno. Y me asombraba porque era otra vez el claro recordatorio de lo que yo siempre he sabido, que no se trata de uno, se trata de lo que hace el Señor. Yo les he compartido que hace algunos años cuando me decían, tú vas a predicar, yo decía, yo de toda la Biblia no hago un resumen de 20 minutos, y lo creía. Hasta el día que me encontré con que Dios utiliza a una mula para reprender a Balaam. Y dije, ¿la mula habló? ¿Y por qué yo no voy a hablar? Y ese día me di cuenta que tenía razón en algo, pero estaba equivocado en otro tanto. Tenía razón en que yo era incapaz de hacer un resumen de 20 minutos. Estaba equivocado en el sentido de que, ¿quién me dijo que se trataba de lo que yo iba a hacer? Se trataba de lo que Dios iba a hacer. Y es lo mismo que Dios le está diciendo a Josué. La primera generación fracasó porque creían que se trataba de lo que ellos serían o no capaces de hacer. Y por supuesto que ellos eran incapaces de destruir ese pueblo. Pero en el Señor, al que cree, Jesús dijo, todo le es posible. Cuando tú crees que es Él y te rindes a Él y te humillas a Él y descansas en Él, el resultado es distinto. A lo mejor tú dices, ¿qué me interesa tu historia? Si son pocos los que tal vez semana a semana enseñan la Biblia en casa o en algún estudio o en la iglesia. El mismo principio tú lo vas a ver en cada área de tu vida. Así como yo me topaba con pared al preparar algún mensaje, y fue un ejemplo de muchos, podría hablarte de otros en otros aspectos, y al ponerlo en manos del Señor y humillarme y decir, Señor, sin ti soy incapaz, pero tú guíame y tú úsame, y las cosas cambiaban radicalmente. A lo mejor has intentado en tus fuerzas hacer muchas cosas. ¿Cuántos negocios? ¿Cuántas veces no has intentado luchar por tu matrimonio, restaurar tu relación con tus hijos, hacer cosas para Dios, tener dominio propio en tus fuerzas? Tienes que entender que no se trata de tu esfuerzo, se trata de que es el Señor el que te va a dar esa tierra. Y este año tienes que intentarlo ahora, rendido en Él. Que recuerdes no que Jesús nació solamente como, ay, qué bonito Jesús nació, sino que entienda lo que eso significa. Estamos recordando que Él nació. Y eso significa que tuvo que nacer porque tú y yo éramos incapaces de acercarnos a Dios. Él tuvo que acercarse a nosotros. Cuando se nos olvidó que si le amamos es porque Él nos amó primero. Nos empezamos a volver a veces tan religiosos que creemos que se trata de la buena voluntad y esfuerzo del ser humano, y se nos olvida que no es la obra del hombre, que es la obra de Dios. Y que solamente cuando nos rendimos a Él, que Él viene a habitar en nuestros corazones. Y Él entonces empieza a obrar a través de nosotros. Pero que si tantito yo me aparto de Él, y si Él no obra en mí el fruto del Espíritu, empiezo a perder ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa bondad, benignidad, fe, esa mansedumbre, ese dominio propio. Y nos convertimos en personas totalmente distintas a lo que queríamos ser. No logramos nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestro cometido, porque se nos olvidó que todo esto era el fruto del Espíritu. Que estábamos, Efesios 2:1, tú y yo sin Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Que como un muerto éramos incapaces de hacer nada por nosotros mismos. Y yo te invito a que aquello que te tiene hoy frustrado, desanimado, aquello por lo cual dejaste de luchar, por lo cual tiraste la toalla. A lo mejor algunos ya renunciaron a intentar que sus hijos cambien. Algunos ya renunciaron a tener un matrimonio fructífero y se acostumbraron a vivir juntos pero no revueltos. Algunos ya renunciaron a proyectos que tenían ministerialmente hablando, algunos proyectos de negocios, a que tú lo vuelvas a intentar, pero ahora en el Señor. Que te humilles y que le digas, Señor, yo no puedo nada sin ti, pero tú guíame, tú dame sabiduría, Señor, te necesito, y que lo intentes en Él. Y ¿sabes algo? Sin Él, una generación entera murió en el desierto. Bueno, estaba Él con ellos, pero digo sin Él porque no tuvieron su respaldo para conquistar la tierra de Canaán. Con Él, toda esta tierra de gigantes, murallas y ejércitos acabó temiendo al pueblo de Dios. A mí me fastidia a veces preguntar allá afuera qué concepto tiene la gente de los cristianos, y que nos vean siempre como personas así, el que anda con peinado de raya en medio, con lentes de fondo de botella, y hermanito, y amargado, y religioso, y frustrado, y fracasado. ¿Somos ovejas del rebaño del Señor? Sí, pero también somos soldados del ejército de Jehová de los ejércitos. ¿Sabes que cuando entra el pueblo
de Israel a la tierra de Canaán, se empiezan a enterar las ciudades vecinas de cómo ellos iban arrasando y les tuvieron miedo. Hubo incluso un grupo de personas que tuvieron que disfrazarse y fingir que venían de lejos porque entraron en pánico al saber que iban a pelear con ellos, y tuvieron que fingir que eran extranjeros y pedirles que les dieran chance de ser parte de ellos y de servirles y trabajar. ¿Sabes qué? Trabajamos para ustedes, por favor, pero permítanos estar con ustedes. Cuando Josué entra a la tierra de Canaán la segunda vez, no entra como un espía atemorizado como estaban los otros 10 espías. Míralos, cuán grandes son, no podemos. Él le creía a Dios y le intentó en Dios, y los que entraron en pánico fueron los cananitas, porque Dios estaba con ellos. Hermanos, los gigantes no eran los cananitas. El gigante no es el mundo, los gigantes somos nosotros, porque tenemos al gigante más grande, a Dios Todopoderoso, al Shaddai. Yo les daré esa tierra, yo estaré con ustedes. Y así es como tenemos que enfrentar los retos que tenemos por delante. No así cabizbajos con la mirada abajo. Mire que el mundo es muy difícil. ¿Sabes algo? Mi fe ha vencido a este mundo. Cristo Jesús ha vencido a la muerte y al pecado. No tenemos nada que temer. Versículo 3, de cada punto podríamos meditar muchísimo, pero quiero únicamente dar un resumen de este mensaje para que lo tengamos por completo. Versículo 3, regresamos a Josué capítulo 1. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Antier vi un auto que me gustó mucho, lo fui a pisar y me dijo mi esposa, ¿qué haces? Le dije, Josué capítulo 1 versículo 3 dice que todo lo que pise la planta de tu pie será tu territorio. ¿Qué aprendemos de aquí? Esta promesa que Dios le está dando a Josué no es la primera vez que se la da. Dios le recuerda a Josué, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. O sea, bien que todos ustedes saben, pero se hicieron patos. Lo olvidaron, pero yo no me olvidé. Yo recuerdo perfectamente. Y yo no tengo Alzheimer. A mí no me da amnesia y no estoy viniendo a recordar como si fuera la primera vez o a decirte como si fuera la primera vez. No, acuérdate que ya se los había dicho antes. Tú y toda esta generación y toda la que ya murió y Moisés que ya también murió, sabía perfectamente que este era su objetivo. Ustedes lo olvidaron, yo no. ¿Cuántas cosas hay que el Señor ha hablado a tu corazón años anteriores y que tú sepultaste? Y que te hiciste de la vista gorda y ahí las dejaste. Y hoy Dios a través de este mensaje te dice que Él todavía no lo ha olvidado. Algunas cosas que dejamos por desidia, algunas cosas que dejamos por desánimo, no lo sé. Hay personas, por ejemplo, que dejaron de creer que Él tenía el poder de cambiar a su familia, que algún día clamaron por sus hijos y dijeron, ya, mira, hay que se quede mi hijo. Pero es que algún día el Señor me dijo que Él iba a servirle y tú clamabas, Señor, que le sirva, y dejaste de hacerlo porque veías que estaba imposible. Te dijo que era ateo, que venía del chango y lo viste y dijiste, a lo mejor sí es cierto que viene del chango por su comportamiento, y él le dejaste. ¿Cuántos tenían la intención de servir a Dios? Muchos de ustedes, hermanos, algún día yo los vi sirviendo al Señor en algún ministerio, y el desánimo, a veces cambios de la misma congregación, les bajó el ánimo y ahora dejaron de hacer lo que antes hacían con pasión. Y acuérdate que los dones y el llamado son irrevocables. Dios te está llamando otra vez. ¿Cuántos de ustedes llegaron a enseñar la palabra? ¿Cuántos de ustedes llegaron a ir a hospitales a orar por enfermos? ¿Cuántos de ustedes tuvieron proyectos dentro de la congregación, fuera de la congregación, ideas de negocios, cosas que Dios sembró en tu corazón, que por una u otra razón allí se quedaron? A lo mejor no tuviste el resultado esperado, pero ¿sabes qué dice el Salmo 89 del 32 en adelante? No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dos cosas hermosas, impactantes y retadoras. Uno, no olvidaré mi pacto, dice Dios, lo que te dije no lo he olvidado. Cada promesa que yo he hecho contigo no lo he olvidado, yo la tengo presente. ¿La olvidaste tú?
Tú te olvidaste del llamado que te hice, tú te olvidaste de las promesas que te hice, tú te olvidaste de los sueños que tenías, yo no lo he olvidado. 2, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea, tal cual te lo dije, lo voy a cumplir. Porque a veces comenzamos a ver que es medio difícil, que pinta el panorama un poco complicado y entonces empezamos a rebajar las expectativas. Por ejemplo, he sabido de personas que Dios les dijo, tus hijos me van a servir, y veían que estaban completamente perdidos, y entonces su oración, en vez de Señor, que te sirvan poderosamente, ahora era, bueno Señor, mira, aunque no te sirvan, pero que sean salvos. Como si Dios dijera, ¿sabes qué? Qué bueno que cambiaste la petición, porque sí veía difícil que me sirvieran. Cuando te lo dije, no pensé bien lo que estaba diciendo. Son demasiado duros. Entonces, a ver qué podemos hacer para que al menos se arrepientan. Dios dice, no me importa cómo se vean. Si te dije que me van a servir, prepárate, porque voy a hacer un milagro en tu vida y en sus vidas. Y los vas a ver de rodillas a mis pies, sirviéndome. Si lo dices para mover emociones, tú, los que me conocen bien, saben perfectamente que lo último que siempre me ha interesado es mover emociones. Te lo digo porque yo lo viví en carne propia. Soy el resultado de una promesa que Dios hizo a una madre. A ella le dijo hace muchos años el Señor, tú y tu casa me van a servir, todos. Espérenme tantito. Ahorita le aplauden al Señor todo lo que quieran, pero déjenme contarles bien. Y no crean que yo nací y en vez de berrinches hablaba en lenguas y leía los salmos en el hospital. No. Como la mayoría de los jóvenes, viví muchos años apartado del Señor. Venía a alguna congregación como esta, pero a veces me burlaba de los predicadores y de los cristianos. Y aunque nunca me perdí en el mundo completamente, tampoco hubo en mí la más mínima intención de querer servir a Dios. Jamás. Y así podría cada uno de mis hermanos dar su testimonio, y en algún momento todos estuvimos apartados del Señor. No es que seamos perfectos ahora, porque, como les dije hace rato, la obra Dios la termina hasta que Cristo venga, pero ha avanzado en nosotros, y dentro de ese avance su promesa se cumplió. Dios dijo algún día, tus hijos me van a servir. Mi madre nunca rebajó la promesa. Mira, Señor, veo a mi hijo Jesse demasiado duro, pero al menos con que crea y se congregue. No, ella siguió clamando por la promesa intacta, y Dios cumplió su promesa intacta. No mudaré lo que ha salido de mis labios. Mi promesa es, me van a servir, y ahora, hermanos, todos le servimos al Señor. Gloria a Dios, que cumple sus promesas tal cual las dijo, sin alteración alguna. Yo no sé qué te dijo y en qué área, pero aférrate a eso. Cuando yo decidí servirle, me dio una promesa personal de lo que iba a hacer con mi vida. Y durante mucho tiempo hubo obstáculos, porque así como ha habido personas hermosas que me han apoyado en el ministerio, y a quienes agradezco infinitamente el apoyo y el creer en mí como nuestros pastores, yo siempre le he dicho al pastor Armando y Marta, gracias por no tener en poco nuestra juventud. Y así como ellos muchos nos apoyaron en el camino, también hubo obstáculos y también hubo momentos oscuros donde parecía que la promesa no había forma humana de cumplirse. Yo me aferré a la promesa de Dios. Señor, tú dijiste algo, hay dos opciones: o tú eres un mentiroso, o voy a ver maravillas. Y he visto maravillas, porque Dios no es un mentiroso. Yo no sé si fue acerca de tu salud, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu ministerio, de tu vida personal, de alguna lucha contra algún pecado, de algún negocio. No tengo idea de qué, pero tú lo sabes. Y si vino de parte de Dios y tú te rindes a Él y lo buscas y le crees, y crees que se trata de lo que Él va a hacer, como se lo dijo a Josué, te vuelvo a decir, hay dos opciones: o Dios te mintió, o vas a ver maravillas. ¿Cuántos creen que Dios es un mentiroso? ¿Cómo que amén? Hermanos, se nota que sí vienen desvelados, ¿verdad? Están como un hermano que un día en la Congre del Norte les digo, y el diablo quiere destruirte, y uno dice amén. Digo, ¿cómo que amén? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen que Dios es un mentiroso? ¿Nadie? Entonces prepárate, emociónate, ten muchos motivos para sonreír esta Navidad, porque así como Él hizo,
milagros hace 2000 años, los va a hacer otra vez en tu vida. Él no miente. Lo que dijo, lo va a hacer. Escucha esto, al pie de la letra, sin alteración alguna, como lo había dicho a Moisés. Me fascina que Dios no se olvidó. Que lo olvidó Josué, a lo mejor que lo olvidó el pueblo y se acostumbraron a dar vueltas en el desierto. Y claro que lo olvidaron, porque yo siempre he creído, y no le estoy enseñando que así es. A lo mejor llegando al cielo Dios me va a dar un zap y me va a decir, ¿cómo crees? Pero yo siempre he creído, debido a que en otras ocasiones así ocurrió, que si el pueblo incrédulo a la mitad del peregrinar en el desierto hubieran caído de rodillas arrepentidos diciendo, Dios, perdona nuestra incredulidad, danos una nueva oportunidad, queremos conquistar la tierra de Canaán, Dios los hubiera perdonado. Yo estoy en mi sentir y en mis convicciones completamente convencido que así hubiera sido. No estoy predicándolo porque no lo dice la Biblia explícitamente, pero podemos ver por otros pasajes donde el Señor concedió nuevas oportunidades y perdonó a otros, que esto es muy probable. Pero ¿sabes algo? Lo más triste es que ni siquiera tenemos que averiguarlo porque no lo intentaron. Nos quedamos con la duda porque nunca se les ocurrió. Se les olvidó cuál era su propósito. Salieron de Egipto y dijeron, ya no somos esclavos, y se quedaron en el desierto. Y hay cristianos así, que primero se gozan porque son libres del pecado, porque en Cristo tienen el perdón de pecados, porque salieron de Egipto, que representa la esclavitud del pecado, y se nos ha olvidado que ahí no termina todo, que es la primera etapa de nuestras vidas, pero que ahora lo que sigue no es dar vueltas en el desierto y vivir en este mundo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas.